Buenas tardes. Vamos a Buenas revisar tardes, profe. algunas características que tienen los anticuerpos a manera de repaso, y aparecen muchas tablas, lo que pueden completar que les estoy solicitando. Mantengan sus micrófonos separados, por favor. Ok. Entonces, en el caso de los anticuerpos, tenemos que son un tipo de inmunoglobulinas o globulinas que se separan principalmente en la fracción gamma de las proteínas del suero. Entonces tienen aquí un corrimiento electroforético sobre acetato de celulosa, y la densidad, la intensidad de la banda me representa también concentración. Eso lo sacan por medio de densitometría, y el área bajo la curva les representa la concentración. La proteína sérica que tiene mayor movilidad electroforética y que a su vez también corresponde a la de mayor concentración es albúmina. Y luego de ahí aparecen las siguientes fracciones. Las primeras se llaman fracciones alfa, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la fracción gamma, ¿ya? La fracción gamma es esta que correspondería aquí. ¿Sí? No. Entonces, y estas son algunas de las proteínas que están constituyendo parte de esa fracción. Por ejemplo, conocido como es la alfa lipoproteína, alfa 1 antitripsina, la beta microglobulina, beta lipoproteína, transferrina, algunas complemento, y los anticuerpos principalmente migran entre la fracción gamma y la fracción beta 1. Entonces, este es en donde vamos a estar encontrando las inmunoglobulinas, principalmente, y la más abundante es la globulina G. Esa corre precisamente en lo que es la fracción gamma. Luego tienen en abundancia, la que seguiría es la inmunoglobulina alfa. Esta ya va entre gamma y beta, y lo que es la inmunoglobulina M, igual va entre gamma y beta. Entonces, la proteína del tipo de inmunoglobulina más abundante que vamos a estar teniendo y que tiene función de anticuerpo es la inmunoglobulina G. Igual, de ahí es que deriva su nombre. Bueno, algunas de las propiedades que habíamos revisado en cuanto a el tamaño de la molécula se determinó por cromatografía de exclusión molecular, y el peso calculado fue aproximadamente 150 kilodaltones. De forma tal que si la proteína mayoritaria en la fracción gamma es la inmunoglobulina G, lo que estaban describiendo es justo el peso molecular que tiene la inmunoglobulina G. En realidad tiene 147 kilodaltones,
el promedio en la fracción en la que lo encontraban era alrededor de 150 kilodaltones. Cuando hacen la separación electroforética, perdón, más bien por cromatografía de exclusión, pero bajo condiciones de desnaturalización, en la cual se rompen los enlaces disulfuro, es utilizando mercaptoetanol. Esto logra separar los y me genera dos fracciones. La primera fracción tiene un peso molecular de 50 kilodaltones y la otra fracción tiene un peso de 25 kilodaltones. Entonces, una tiene un peso aproximado de 50 kilodaltones y la otra 25 kilodaltones. Si el peso realmente calculado es de 150, implicaría que voy a tener dos cadenas de mayor peso, fueron designadas como cadenas H, y dos cadenas ligeras o cadenas L. Aquí me daría 75, entonces debe de haber dos cadenas pesadas y dos ligeras para completar el peso molecular previamente obtenido. Y la primera representación que se tiene de la inmunoglobulina sería como una proteína globular formada por dos cadenas, una cadena pesada, otra cadena ligera, y estas unidas mediante puentes disulfuro. Luego veíamos el análisis que se hizo por medio de rompimiento por proteasas. Y cuando se corta con papaína, se pueden encontrar dos fragmentos que son capaces de unir al antígeno y que fueron dados como FAB, cual se le llamó fracción FC o fracción cristalizable. Esta fracción cristalizable es donde vamos a estar encontrando muchas de las funciones biológicas de los anticuerpos. La capacidad para reconocer el antígeno está en la fracción B y la función biológica en muchas de sus propiedades va a estar dada por la fracción FC. Esta es una representación que puedo tener, el sitio de unión al antígeno y el sitio de actividad biológica corresponde al FC. También hablábamos que una vez que se obtienen estas proteínas y se analiza la secuenciación, se puede observar que tanto en la cadena ligera como en la cadena pesada había regiones que conocemos como, bueno, primero como región variable y después se ve que estos se organizan en dominios. Y finalmente a esto se le llama dominio variable. Variable de la cadena ligera, variable de la cadena pesada, constante de la cadena ligera, y las cadenas pesadas pueden tener, dependiendo del tipo de inmunoglobulina, entre 3 y 4 regiones constantes, designadas como CH1, CH2 y CH3, o región constante. Ya, la representación que se tiene ahora es de este tipo. Estas son las regiones, ¿ya? Región variable y región constante. Cada una de estas regiones comprende alrededor de unos 120 aminoácidos diferentes
En esto, bueno, hay ciertos padecimientos en donde se sintetizan muchas cadenas ligeras, ¿no? Y se excretan vía orina y se comen como proteínas de Ben Jones. En estas proteínas, que son las ligeras de las inmunoglobulinas, es donde principalmente se hicieron los eventos de secuenciación, y en ellas se encontraron regiones de hipervariabilidad, ¿ya? Bueno, región variable, y dentro de la región variable, regiones de mayor variabilidad, que se conocen como regiones hipervariables. Entonces, el grafiquito de los gráficos que tienen ahí representados, cada una de las barras representa la variabilidad en composición de la cadena, composición en aminoácidos. Entonces, puedo observar que tengo en toda tanto la región variable pesada o ligera, hay variación, ¿sí? Hay fluctuación en cuanto a la composición química. Eso es lo que están observando así. Y de repente aparece una región en donde hay una mayor variabilidad. Entonces, dentro de la región variable se determinaron como regiones de hipervariabilidad. Estas regiones de hipervariabilidad, una vez que se analiza la conformación de la inmunoglobulina, se observa que quedan en la región más expuesta de la inmunoglobulina y que son los responsables del reconocimiento directo del antígeno o del determinante antigénico por parte del anticuerpo. Recordar, cuando hablamos del antígeno, no toda la parte de la molécula es la que se reconoce. La región del antígeno que es reconocida directamente por el anticuerpo se llama epítope. Entonces, este sería un epítope. Y puede ser igual o diferente, ¿no? Y eso me da la valencia del antígeno. Y esos epítopes van a ser reconocidos directamente por los anticuerpos. Entonces, a través de la región FAB y en particular en estas regiones de determinantes de complementariedad o CDRs, ¿ya? Vamos a encontrar tres regiones determinantes de complementariedad en la región variable ligera y en el dominio variable de la cadena pesada. Y estos son los que directamente van a ser responsables del reconocimiento del epítope. La región del anticuerpo que reconoce al epítope recibe el nombre de parátopo. Epítope, la región del antígeno que es reconocida por el anticuerpo. Parátopo, la región del anticuerpo que reconoce directamente al epítope. Bueno, esta es ya en la composición de las proteínas. Cuando hablamos de la estructura secundaria y tenían flechas, así, estas se refieren a regiones beta. Y cuando están en espiral, corresponde a regiones alfa. Entonces, en estas estructuras van a tener regiones alfa y regiones beta. Las regiones beta son las que van a generar el sitio de unión hacia lo que sería el antígeno.
Aquí tienen la representación de una cadena ligera, el extremo amino terminal, todo esto sería el dominio, variable de la cadena ligera, y este es el dominio, extremo carboxilo terminal, ¿ya? De la proteína, de la cadena ligera. Y el responsable de la unión al antígeno va a ser justo esta región determinante de complementariedad. Aquí. Lo que reconocen los anticuerpos son antígenos que conformacionales, es decir, lo que va a estar reconociendo es la estructura. Mientras que cuando hablamos de los antígenos que reconocen los linfocitos T, ahí vamos a hablar de lo que se reconocen son secuencias o antígeno lineal. Entonces, aquí son antígenos conformacionales que pueden ser de diferente naturaleza a las proteínas, pueden ser carbohidratos, combinaciones de carbohidratos con proteínas. Entonces, pueden reconocer diversos antígenos de distinta naturaleza química, mientras que las proteínas, los linfocitos T, el TCR, solo puede reconocer péptidos y lo que reconoce es exactamente la secuencia de aminoácidos que están en esa región antigénica. Y ahí vamos a hablar de antígenos lineales. Entonces, lo que se reconoce aquí son antígenos conformacionales. Esta sería el variable, cadena pesada, dominio variable de la cadena ligera y el sitio de unión al antígeno. ¿Ya? Igual un linfocito B puede reconocer al antígeno de forma soluble, libre, mientras que para un linfocito T, el antígeno tiene que estar presentado en el contexto de moléculas MHC. O sea, no puede reconocer directamente al antígeno, es una proteína, esa proteína previamente tiene que ser internalizada o degradada y después incorporada a las moléculas MHC para que sean presentadas a los linfocitos T y estas las puedan reconocer para poderse activar. Es justo lo que vamos a estar manejando en el siguiente tema. Bueno, hasta aquí podríamos hablar de lo que serían subclases. Vamos a ver, déjame ver con esta. Aquí, con esta, ¿ya? Entonces, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, nuevamente, no todos los anticuerpos son inmunoglobulinas, pero no todas las inmunoglobulinas son anticuerpos, ¿ya? Aunque a veces decimos inmunoglobulina y lo tomamos como sinónimo de anticuerpo. Bueno, todos los anticuerpos son inmunoglobulinas y de estas tengo la cadena pesada y las cadenas ligeras. Y como cadenas ligeras pueden tener dos tipos, que es la cadena kappa y lambda. Kappa y lambda. La cadena ligera me define lo que es tipo.
Y la cadena pesada va a estar definiendo lo que es clase. Entonces puedo hablar de clase de inmunoglobulinas y esa va a depender de cuál es la cadena pesada que la esté conformando. Y las cadenas se designan con letra griega. Entonces tienen alfa, sería la inmunoglobulina A, gamma, G, delta D, epsilon E y mu tiene M, ¿ya? Y de estas, a su vez, las clases, tengo subclases. Es decir, variaciones en la clase de la inmunoglobulina. Las que tienen subclase son alfa, tiene 2 subclases, y tienen gamma, que tiene 4 subclases, con lo cual puedo tener inmunoglobulina G1, 2, 3 y 4, alfa 1, alfa 2. Epsilon, delta y mu no tienen subclases. Luego de capa, ¿sí? Igual voy a poder tener subtipos, ¿ya? Puedo tener una cadena mu completada con alfa, entonces es clase M tipo capa. Y de capa tienen subtipos, ¿no? No más allá, pero lo que sí me interesa son clases y subclases de lo que son las inmunoglobulinas que actúan como anticuerpos. Bueno, aquí tengo elementos que van a ser útiles para la construcción de sus propiedades físico-químicas, ¿no? Y de su estructura. Ahí aparece el peso molecular. Peso molecular. Este es la molécula más grande cuando está formando un pentámero. De ahí en fuera, si ven, la mayoría tiene 150, salvo la alfa, que es cuando está formando el dímero, y epsilon aquí no tiene 150, tiene un peso molecular mayor a esto, dado que tiene un dominio adicional, ¿ya? Entonces ahí después le corrigen la tarea. Tiene un peso molecular mayor, dado que en vez de tener 3 dominios constantes, tiene 4 dominios constantes y el dominio variable. ¿No? ¿Quiénes tienen cadena de unión para unir el pentámero? Mu y el dímero de alfa. Componente secretor, por lo cual puede atravesar hacia las mucosas, es alfa. ¿Ya? La valencia, que les decía, la posibilidad de unir al antígeno, si es monómero, tienen 2 sitios de unión al antígeno. Entonces su valencia es 2. Es decir, se puede estar uniendo a 2 epítopos diferentes al mismo tiempo. Entonces, valencia 2. Cuando está como dímero la alfa, pues ahí tendría 4. Y la M, en teoría, puede tener 10. Por impedimento estérico, solo 5. Las inmunoglobulinas de mayor vida media, o
sea, duración, como anticuerpos activos antes de ser, son las inmunoglobulinas G. Vean, alrededor de 23 días. Y otras tienen una duración muy corta. Por ejemplo, la E casi no se libera y su vida es muy corta. En la siguiente parte, en lo que está abajo, están las propiedades biológicas. Y estas son dependientes de la fracción Fc. Por ejemplo, ¿cuáles de ellas pueden atravesar placenta? G1, G3, G2, ¿ya? Y G4 o no pasa o muy poco. No tiene capacidad para atravesar placenta, pero la G1 es la que principalmente está atravesando la placenta. La salida hacia mucosas, vean, la posibilidad de pasar a los epitelios solo es la inmunoglobulina A, la que se puede estar difundiendo. Bueno, ahí ya puedo tener las G, todas las G y parte de la M. ¿Quiénes activan complemento? G y M. Aquí, activación de complemento. Bueno, aquí la M y las G. ¿Ya? Son las que pueden activar principalmente el complemento. ¿Quiénes pueden actuar como antitoxinas? Aquí, salvo la E, todas las demás tienen una actividad para neutralizar toxinas. ¿Quiénes facilitan la fagocitosis? ¿Y qué tiene que ver con receptores para Fc? Principalmente son las inmunoglobulinas G. Y esto también está relacionado con la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que está mediado por la inmunoglobulina G. Aquí lo que está ocurriendo, por ejemplo, les manejan células NK, pero pueden ser neutrófilo o puede ser un macrófago. Tengo una célula blanco. Esta célula blanco puede ser que esté infectada por virus, expresa sobre su superficie antígenos diferentes, va a ser reconocida por la inmunoglobulina G y la fracción Fc de la inmunoglobulina G a su vez va a ser reconocida por un receptor para la fracción Fc que tiene la célula NK. Cuando esto ocurre, se degranula la célula NK e induce apoptosis en la célula que está infectada. Ese es un mecanismo de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y quien lo media son principalmente las inmunoglobulinas de tipo G. No, en las reacciones alérgicas, ahora lo que debe de estar ocurriendo es el mastocito. El mastocito tiene receptores específicos. A este se le van a unir la inmunoglobulina E, esa es la etapa de sensibilización.
Cuando entra el alérgeno, se va a estar uniendo a esas inmunoglobulinas E que están unidas al receptor del mastocito y se produce degranulación del mastocito. Y entre lo que produce es la liberación de histamina. Y en fisio les han de haber hablado de lo que es el efecto de la histamina. ¿Ya? Entonces, en reacciones alérgicas va a estar presente la inmunoglobulina de tipo E. Una citotoxicidad celular contra parásitos, pues está mediada también por las inmunoglobulinas E. Entonces, con este cuadro pueden sacar muchas de las propiedades que tienen aquí, características físico-químicas, y en esta parte lo que correspondería a las propiedades biológicas. Y las pueden completar con estos otros cuadros. Ahí está. Fijación de complemento, transferencia por placenta, ¿ya? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, hipersensibilidad inmediata y el promedio en días, ¿no? Entonces, las que tienen mayor duración son las inmunoglobulinas G, y además son las inmunoglobulinas de mayor concentración. Quienes tienen capacidad de unirse a los mastocitos y favorecer su degranulación, ¿ya? Inmunoglobulina E. ¿Cuál atraviesa placenta? Las G. ¿Cuál es la de mayor peso molecular? Las M. ¿Cuál se expresa primero en la respuesta inmune? La inmunoglobulina M. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de expresión. ¿Ya? El primer contacto con el antígeno, lo que van a producir es inmunoglobulina M. Con el tiempo, si se induce cambio, va a haber producción de inmunoglobulina G. Ante una segunda exposición, lo que va a predominar es la expresión de inmunoglobulina G. Y el tiempo de inducción de la respuesta está cortado. Bueno, esa es una respuesta secundaria y esa es una respuesta primaria. En la respuesta primaria vamos a encontrar inmunoglobulina M, y en las respuestas secundarias vamos a encontrar inmunoglobulina G, A o la E. La más abundante en el suero va a ser la G. Igual vamos a hablar de antígenos que son dependientes de la activación de los linfocitos T. Estos van a ser antígenos de naturaleza proteica que tienen que ser primero activados los linfocitos T. Como resultado de ese proceso de activación de linfocitos T, se van a generar citocinas y esas citocinas van a hacer que los linfocitos B que están en proceso de proliferación se vayan diferenciando hacia células plasmáticas y dependiendo del ambiente de citocinas, va a ir diferenciándose en productoras de inmunoglobulina A, inmunoglobulina E o bien de inmunoglobulina G. Entonces, dependiendo de la citocina. Si la citocina que predomina es la interleucina 4, bueno, entonces va a ir dando lugar principalmente a interleucina, a lo que es inmunoglobulina de tipo E.
Si lo predominante es el interferón gamma y la interleucina 2, entonces va a ir dando lugar a la presentación de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas G. En particular, el interferón gamma facilita más la producción de la inmunoglobulina G3. ¿Sí? Bueno, y en este otro cuadro tienen propiedades. Algunas propiedades como la concentración sérica, peso molecular. ¿Ya? Vean, aquí hay una diferencia de la G, pero se debe a un mayor número de carbohidratos unidos al péptido. ¿Ya? Y la epsilon, lo que les comentaba, es de un peso molecular mayor, dado que tiene un dominio adicional. Bueno, ¿quiénes actúan como receptor de superficie en los linfocitos B vírgenes? Va a ser o una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina D de membrana. Este es el receptor del linfocito B o BCR. Y este puede ser una inmunoglobulina M, que es la que principalmente se expresa, y de forma simultánea puede estar también expresando inmunoglobulina D. Es lo que va a estar expresando como receptor. El receptor, a su vez, está unido a moléculas que juegan un papel importante en la unión del receptor a la membrana, que es la inmunoglobulina alfa y beta, pero también participan en la transducción de señal cuando el antígeno es reconocido por el receptor. Se producen cambios conformacionales que activan a proteinquinasas. Estas proteinquinasas activan cascadas de transducción de señal que culminan con la activación de factores de transcripción, la unión de estos al DNA y activación de la expresión de genes. Entre esa activación también lleva hacia la proliferación celular. Eso es lo que veríamos en dos temas más. Vamos a ver primero MHC, ¿ya? Y después vemos el proceso de activación MHC y procesamiento del antígeno. Y después vemos ya la activación en primera instancia de lo que es un linfocito T. Luego vemos activación del linfocito B y respuesta humoral. ¿Ya? Es lo que estaremos viendo en las próximas. Pero el examen es esta parte de anticuerpos y lo que vimos ayer del receptor de las células T. Una vez que van a estar generando, también es un cambio de isotipo. Esta sería la cadena, ¿ya? La región de variabilidad, diversidad y unión, que me van a formar la región variable. Pero esta es la región constante. Entonces ahí aparece mu, delta. Si la recombinación es la región variable con mu, entonces se forma una IgM. Ahí está. Si se une con delta, entonces se produce una IgD. Pero cuando se activa el linfocito, ¿ya? Por medio de las citocinas, esas citocinas van a inducir cambio en el isotipo de la inmunoglobulina.
va a cambiar hacia inmunoglobulina G, o va a cambiar hacia A, o va a cambiar hacia épsilon, inmunoglobulina E. En el ejemplo que les ponen aquí, es la fusión de la región variable, que ya estaba definida, con la cadena mu. Y ahora es épsilon. Y ahora lo que se expresa va a ser una inmunoglobulina E. Ocurrió un cambio de isotipo. Para que ese cambio de isotipo se produzca, los linfocitos tienen que ser estimulados por algunos factores de superficie que vamos a ver más adelante, pero sobre todo por citocinas. En este caso, para que se diera este cambio, entonces debe de haber estado presente la interleucina 4. ¿Ya? Y esta interleucina 4 está producida por un linfocito T helper tipo 2, el cual a su vez tuvo que haber reconocido previamente, ¿ya?, a través sobre todo de células dendríticas, al antígeno. Se le presenta, se activa, produce citocinas, y esas citocinas hacen que el linfocito B, que está en proceso de diferenciación, tenga 3 cambios. El primero es el cambio de isotipo. El segundo, aumenta la afinidad por el antígeno. Y el tercero es que se generan células de memoria. Ahora, ya que tengo la célula de memoria, esa célula de memoria, como receptor, ya no tiene al D ni tiene al M. Ese segmento de mu y delta ya se perdió. Y lo que ya tiene rearreglado es la posibilidad de expresar, en el ejemplo que estamos manejando, es una inmunoglobulina E. Entonces, linfocito B virgen tiene como receptor a una inmunoglobulina M o D. Ya una vez que se ha activado o diferenciado, bueno, puede estar expresando como receptor inmunoglobulinas G, inmunoglobulina A o inmunoglobulina E, pero tiene que darse el proceso de activación del linfocito B a través de este fenómeno, cambio en el isotipo, generación de mayor afinidad por hipermutación somática, de una mayor afinidad del antígeno, más bien del anticuerpo por el antígeno. Y el otro elemento es la generación de células de memoria. Si tengo un antígeno independiente, como puede ser un carbohidrato, esos 3 fenómenos no ocurren. Y entonces todo el tiempo solo se va a estar produciendo inmunoglobulina M. Eso es para antígenos T independientes. Vamos a ver qué hay acá. Es la forma en cómo se determina su concentración. En todos ellos es por nefelometría, o puedo estar haciendo identificación por cromatografía de afinidad, o en este caso, como lo ponen para la cuantificación de inmunoglobulina E, por la técnica de ELISA. Bueno, otro de los elementos aquí que tienen son los receptores Fc. Hablamos de CD16. CD16, el doble de 16, 32, y el doble de 32, 64. Y esto me da los 3 receptores para Fc
gamma. ¿Ya? Tipo 1, el 2 y el 3. Tipo 3, CD16. Tipo 2, 32. Tipo 1, el que tiene mayor afinidad, es CD64. Lo que tiene una célula NK, si recuerdan como marcador, es justo CD16. Entonces, CD16 es lo que le permite llevar a cabo el reconocimiento de células que están recubiertas por anticuerpos. A través de este receptor reconoce al anticuerpo en su región FC, se produce la degranulación y se induce la apoptosis de la célula. Pero también no solo lo encuentro en las células NK, sino también lo encuentro en linfocitos, T citotóxicos, en los neutrófilos y en los mastocitos. Entonces también es otro de los fenómenos que vamos a estar manejando. Pero soy citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Quédense con neutrófilos, ¿ya? Vamos a ver algunas reacciones ahí y quédense con lo que son células NK. Y lo que se reconoce son estas FC. Para que se pueda llevar la opsonización y fagocitosis, bueno, igual tengo el antígeno. Este antígeno puede estar recubierto por anticuerpo y este anticuerpo puede ser reconocido a través de su región FC por el macrófago o el neutrófilo, que a su vez tiene un receptor específico para la fracción FC. Anticuerpo que puede actuar como una opsonina es la inmunoglobulina G. Entonces, este tiene que ser un receptor para la fracción FC gamma de la inmunoglobulina G. Bueno, y estos, el 1, el 2 y el 3, que corresponden a el clúster de diferenciación CD 16, 32 y 64. ¿Ya? De esa manera está. Cuando hablamos de, aquí es opsonización, el otro vimos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la degranulación del mastocito. Para esto, los mastocitos deben de tener un receptor, pero ahora que es específico para la proteína, bueno, la región FC de la inmunoglobulina E. Entonces aquí tienen, aquí está 1, 2. Uno es de mayor afinidad. Este se encuentra sobre la superficie de los mastocitos, basófilos, y cuando se presenta, hay inducción de la respuesta, producción de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se une a receptores específicos que están sobre la superficie del mastocito. Entonces, este es el mastocito y es cuando hablamos de la sensibilización. Es probable que ya hayamos estado expuestos a ese alérgeno y en exposiciones previas no tuvimos ninguna reacción. Por ejemplo, las primeras exposiciones a la penicilina pudieron no haber generado ninguna reacción de momento, pero se indujo la producción de inmunoglobulinas E. Esas inmunoglobulinas E se pegaron al alérgeno, cuando al mastocito, cuando entra el alérgeno, ¿ya? Se va a producir
de granulación. O, por ejemplo, un polen, puedo haber estado expuesto a ese tipo de antígeno mucho tiempo atrás. Ahí es cuando me sensibilicé y ante segundas exposiciones, bueno, se produce ya la degranulación y se libera histamina. ¿Quién de ustedes es alérgico? ¿Alguno de ustedes tiene Yo, profe. alergias? Sí, profe. ¿Usted? ¿Rebeca también? ¿Rebeca también eres alérgica? Sí, profe. A ver, los dos que son alérgicos, empecemos por darle lugar a Angélica. ¿A qué eres alérgica? Sí, Rebeca. Perdón, Rebeca. ¿A qué eres alérgica? Pues soy alérgica al polvo, al pelo de las mascotas, ¿Polvo casero? ajá, Ajá. ¿Perro o gato? a los dos. A los dos. Soy Ok. alérgica a los musgos, a los Ok. árboles y a los pinos, al moho, Algunos. Wow. a las arañas. Ok. No, eso ya. Bueno, a ver, tienes alergia, ¿sí? ¿Cuál es tu sintomatología que se te presenta? Pues cuando es de polvo se me inflama mi nariz y no puedo, bueno, respirar porque se me Ajá. inflama demasiado. Cuando toco, por ejemplo, un hongo o un árbol, se me inflama Ujú. y La tengo, región donde lo. ajá, la región donde lo haya tocado. Ujú. Ok. ¿Qué te tomas para cuando te ocurre eso? Pues no me tomo nada, estoy en un tratamiento de unas vacunas, para, Que no es vacuna. ajá, me Que dan no una, es vacuna. Ajá. Por eh, ejemplo, le llamamos vacuna, pero no es vacuna, sino es un antígeno. La ah, idea es esta exposición a este antígeno a concentraciones muy bajas, forma constante, es tratar de inducir tolerancia, volverte tolerante para que ya no reconozcas eso como extraño, ¿ya? Entonces te está induciendo. Dices que eres alérgica a pelo de gato. Entonces, cuando se elabora, le echan pelo de gato, patas de araña, polvo casero, moho de moho, ¿ya? Y así le echan. Y te hacen un preparado con concentraciones muy bajas de ese alérgeno y te hacen una exposición creciente durante un tiempo, suspenden y vuelven a iniciar. Y la idea es generarte tolerancia, ¿ya? A eso es lo que ocurre. ¿Y medicamentos te han dado? no, ningún medicamento. Deberías, ¿no? Porque en ocasiones sí es muy molesto, sobre todo si se te llega a inflamar o te da un proceso sistémico, sí debes de tener ahí medicamentos a la mano. Bueno, ¿quién más era compañero, verdad? ¿Quién más tiene alergias? Yo, profe, pero no tanto así. No, no, No. es caso especial. Ah, Pero ¿a qué eres alérgico tú? bueno, yo solo he visto que soy alérgico al polvo. Ajá. Ajá, nomás, profe, al polvo. ¿Y qué te Pero, genera? ah, estornudo mucho. Estornudos, Sí, uno tras otro, se llama estornudo en salva. Tienes pico nasal, puedes tener escurrimiento igual nasal, irritación y lagrimeo. Los puedes estar teniendo de esas cosas.
¿Qué te tomas? Pues es que regularmente cuando estoy cerca de, por ejemplo, están barriendo, pues luego me quito y solo es poquito lo que estornudo, o sea, Ya, ajá, ya, ok. pues, no es como que me tome Bueno, algo para eso, sí. les dije que los ositos, una vez que se degranulan, entre las sustancias que liberan es histamina. Entonces, por eso es que les preguntaba qué se toman. Si los que está induciendo la reacción es la histamina, ¿qué se toman? O qué sugerirían que se tomara una persona que tiene una reacción alérgica. Los antihistamínicos. ¿Conoce algún antihistamínico? Ok, vamos a abordar un caso más adelante, ¿ya? Vamos a abordar casos y uno de esos va a ser sobre reacciones alérgicas. Y el otro ejemplo que vamos a manejar como caso es la de la eritroblastosis fetal. Ahí vamos a hablar, pues, o la incompatibilidad que se debe al tipo de sangre, ¿no? Profe, Dígame. por ejemplo, un médico, bueno, yo también, bueno, era, bueno, alérgica a lo que son ¿cómo se llama? Los pelos de los perros y los Ajá, gatos, bueno, sí. y al polvo, pero a veces, muy rara vez, daban, loratadina o desloratadina. Ese es un antihistamínico. Sí, y también, como ¿Ok? dice la compañera de chica, me estuvieron dando, bueno, como, Te ajá, desensibilizaron ajá, y te sí, volvieron tolerante. sí, ahora Esa ya es la idea. no, un poco, Esa es la porque idea de, ajá, esa es la solamente, idea de aplicar vacunas. ajá, ¿Te sí, acuerdas cómo te hicieron tu diagnóstico? Te hicieron unas pruebas cutáneas. sí me hicieron varias pruebas, ajá, porque no sabían qué tipo, ahora sí, de qué era alérgica, ¿no? Y me hicieron varias Ajá, pruebas hasta que dijeron que era eso, ajá. ok. Y de hecho fueron en tratamiento varios años, como unos 3, 4, Bueno, ajá, uno de los casos ajá. que vamos a abordar es de hipersensibilidad de tipo 1, mediada por la inmunoglobulina E. Y el otro ejemplo va a ser incompatibilidad entre la sangre del bebé y la sangre materna. Y ahí vamos a hablar de lo que es RH. ¿Cómo les están dando elementos de laboratorio? Han estado haciendo pláticas, seminarios. ¿Qué les han dado? Seminarios, profe. Seminarios, profe. Seminarios. ¿En qué seminario van? El último que realizamos fue de las pruebas de antígenos de sangre. Ok, estamos justo a tiempo. Es donde van a ver los grupos sanguíneos y entre esos grupos está el RH o antígeno D. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar. ¿Va? Ok, ¿cuándo tenemos el examen? El Me martes. habían mencionado que el martes. El martes. Ok, el lunes les sento los casos, los dos. ¿Ya? Y los dejo que los trabajen. Bueno, se me hace que los divido, ¿sí? Algunos les doy el caso de RH y a otros les doy el caso de la inmunoglobulina E, la alergia. ¿Ya? Ahí para que lo revisen. Y después nos hagan una presentación de ello. Y después nos hacen la presentación de esto. ¿Va? ¿Sale? Pues Sí, sería todo por hoy. sí, profe. Este, revisen las lecturas y les voy a subir 2 capítulos del libro, ¿ya?
para que también puedan completar sus cuadros. ¿Va? Bueno, eso Sí, lo profe. hago mañana por la noche. Ok, sale. En Teams. Bueno, hasta luego. Sí, profe, hasta luego, Bye. gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe, ¿los trabajos se van a subir Luego.